pero Señor, que seamos no solo no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Guíanos y oriéntanos, Señor, en esta tarde. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Indudablemente que parte del ministerio de Jesús enfocado en la proclamación del Evangelio, porque también Él proclamó el Evangelio, iba de por medio lo que era la predicación de la palabra, el sanar enfermos, el echar los demonios, y todo esto lo llevó a cabo durante 3 años y medio prácticamente. Y así como el Señor Jesús llevó a cabo las tareas, Él también nos va a decir que también nosotros tenemos que llevarlas a cabo. Este pasaje es difícil de entender, sobre todo el versículo número 26, porque a simple vista, hermanos, pareciera que el Señor nos está diciendo que debemos odiar, aborrecer o rechazar a la familia. No está diciendo nada de eso. Y esto lo aplica el Señor Jesús, les digo, en base a su propia experiencia, a lo que Él mismo hizo. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo allá en Filipenses, en el himno redentor, por así decirlo, decía que el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de hombre y haciéndose como siervo. Es decir, que el Señor Jesús no estimó como algo que lo llevara a no cumplir con la voluntad del Padre el ser parte de la divinidad misma. En ese sentido, para el Señor Jesús valió más el obedecer al Padre que hacer su propia voluntad. Y esto implicó dejar durante cierto tiempo, claro, en términos humanos, dejar durante cierto tiempo el trono celestial que tenía reservado allá con el Padre y con el Espíritu Santo. Esto lo conocemos como el estado de humillación de Jesús, pero también tendríamos que considerar lo que el apóstol Pablo dijo: fue obediente hasta la muerte de cruz. Y su obediencia comenzó desde el momento en que el Señor determinó que el plan redentor tenía que ser de esa manera. Él tenía que venir, dejar su divinidad, dejar la gloria que tenía. Si ustedes recuerdan, ya prácticamente al final de su ministerio en el Evangelio de Juan, se nos dice que el Señor Jesús le dice al Padre: Padre, ahora he cumplido la tarea que me diste, devuélveme la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Jesús no pensó en sí mismo para cumplir la voluntad del Padre, porque si hubiera pensado en sí mismo, no hubiera venido, no hubiera nacido, no se hubiera humillado, no hubiera muerto, no hubiera pasado absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque Jesús fácilmente le pudo haber dicho al Padre: a ver, ¿yo qué necesidad tengo de todo lo que hicieron ellos? ¿Yo qué culpa tengo del pecado que hizo la humanidad? ¿Yo por qué tengo que ir a morir por esos hombres que han pecado y que solamente su corazón, como tú mismo lo has dicho, es de continuo solamente hacer el mal? ¿Qué responderíamos a eso, hermanos? ¿Qué culpa tuvo Jesús de todo esto? De todo lo que hicimos nosotros, ¿qué culpa tuvo Jesús? Ninguna culpa. Y sin embargo, Él fue obediente y no antepuso su divinidad para hacer la voluntad del Padre. Entonces, lo que aquí está diciendo, hermanos, el Señor Jesús, no es que tengamos que literalmente aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa, a los hijos, a los hermanos, a las hermanas y aún a nosotros mismos para ser discípulos de Jesús. No está diciendo eso. Porque si no, entonces, hermanos, si queremos ser discípulos de Jesús, tendríamos que abandonar toda relación filial, toda relación familiar por estar en comunión y sirviéndole a Él. Pero eso no es lo que quiere el Señor. No es lo que quiere el Señor. Sino aquí lo que va, hermanos, es precisamente en lo mismo que Él hizo. El que no estimemos como algo que nos puede entorpecer para cumplir la voluntad de Dios. Y aquí es donde viene: ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios?
Algunos lo han centrado solamente en términos del trabajo pastoral, sobre todo, cuando dicen, pues es que ustedes los pastores tienen que cumplir la voluntad de Dios y a donde los mande tienen que ir. Y sí, lo hemos asumido y lo hemos llevado a cabo y nos hemos dejado llevar por la acción del Espíritu Santo y hemos ido a los lugares a donde el Señor nos ha llevado. Pero también a veces nosotros queremos ir a determinados lugares, ¿sí? Si Dios lo aprueba, adelante, pero si Dios no lo aprueba, tenemos que estar en otros lados. Y en razón de eso, bueno, dice, no, pues es que el pastor, pues sí, así tiene que ser, pero no, hermanos, no solamente es el pastor, sino todos, dice aquí, el que no mantenga esa línea, primero de la obediencia, de la obediencia a mí, antes que el estar anclados, ahí sí, a los lazos familiares, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Cuesta trabajo considerar esto? Sí, cuesta trabajo considerar esto, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí entonces tendríamos que pensar, ¿a qué le damos más valor? ¿A Jesús o a la familia? ¿A qué nos vamos a aferrar más? ¿A Jesús o a la familia? Obviamente, hermanos, que ustedes creen que el Señor nos va a pedir que nos separemos de nuestras familias. O sea, es lo que realmente quiere el Señor, no, salvo que sea necesario. Porque si hay ocasiones en que el Señor dice que dejemos la familia. ¿Cuál es la primera mención de esto, hermanos? Cuando se habla acerca de la relación de pareja. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero ahí es para formar su propia familia. O sea, deja tu familia paterna y vete y únete a tu esposa y forma tu propia familia. ¿Sí? Lo mismo aquí. No es de que el Señor diga, bueno, estás casado, quiero que seas mi discípulo y te vas a divorciar. No es eso, hermanos. Porque en cierto sentido, si el Señor nos va a encargar algo, yo no sé si lo han visto desde esta perspectiva, pero si a mí, varón, el Señor me va a encargar algo, no voy a estar solo. Voy a estar con mi pareja. Porque ¿para qué puso el Señor a nuestras parejas a nuestro lado? ¿Para qué las puso, hermanos? Fíjense, no es para que el hombre dejara de estar solo literalmente tampoco. Pensemos en Adán. ¿Por qué? Porque cuando dice ahí, no es bueno que el hombre esté solo, no es porque Adán estuviera solo o porque a Adán le faltara algo, porque tenía a Dios. Y se supone que Adán estaba completo con Dios. No, Dios le puso esta ayuda idónea para que juntos, tanto Adán como la mujer, en este caso Eva, cumplieran los propósitos de Dios. Al principio en Génesis 1, no le dijo nada más al hombre, vas a tener hijos, vas a señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales del... No le dijo nada más a él, dijo a los dos. Porque dice que los llamó y los bendijo y les dijo. Y se habla ahí al final. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. En esa situación entonces hay que estar juntos hasta el final. Y entonces aquí, sí, si nos vamos en términos del contexto, hermanos, no era nada fácil ser discípulo de Jesús. Porque, por ejemplo, pensemos en Pedro. ¿Era casado? ¿Cuál es el estatus civil de Pedro? ¿Cuál era, hermanos? Era casado, lo sabemos porque dice que Jesús fue a sanar a su suegra. Y se han preguntado, ¿y la esposa de Pedro? ¿Qué habrá pasado con la esposa de Pedro? Que es el de los que se dice que tenían esposa, porque de los demás no se menciona nada, pero seguramente tenían familia. ¿Qué pasó con esas familias, hermanos? ¿Nunca se han puesto a pensar qué habrá pasado con ellos? ¿Qué habrá pasado si algunos de los discípulos estaban casados? ¿Qué habrá pasado con sus esposas? ¿Será que Pedro le dijo a su esposa, mira, el maestro me llama, pues ahí te quedas y yo me voy? ¿O no le habrá dicho, mujer, toma tus cosas y vente conmigo porque vamos a ir a servir al Señor? ¿Han visto que en el texto, sobre todo antes de que Jesús fuera crucificado, se habla de muchas mujeres que le servían? ¿No creen ustedes que entre esas mujeres estaban las esposas de los discípulos que eran casados?
Claro, son especulaciones, porque el texto no nos dice nada, pero tendríamos que pensarlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo plantea de esa manera. Pero aquí implica, hermanos, entonces, la valoración. ¿Qué vale más? ¿Estar con Jesús o estar alejado de Jesús? El que no lleva su cruz, dice el versículo 27, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué implica llevar la cruz? Recordemos aquí, ¿qué implicó para Jesús el llevar la cruz, hermanos? Literalmente, Jesús cargó la cruz donde fue crucificado. Y batalló como ser humano, batalló. Porque recuerden, hermanos, que Jesús no quiso traspasar esos límites de su humanidad con tal de obtener un beneficio propio. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Y los ejemplos los tenemos. ¿Qué pasó cuando después de 40 días y 40 noches Satanás le presenta la primera tentación? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ustedes creen que Jesús no pudo haber convertido las piedras en pan? Es más, a lo mejor ni siquiera hubiera habido necesidad de convertir las piedras en pan. Con que le hubiera dicho, Padre, envíame el alimento, Dios se lo hubiera enviado. Así como lo hizo con el pueblo allá en el desierto, que les envió el maná, les envió las codornices. Lo pudo haber pedido, pero jamás utilizó el Señor Jesús su divinidad para obtener un beneficio personal. Y sabía lo que implicaba. Sabía que el llevar la cruz no solamente era cuestión de un cansancio físico, una fatiga física, por lo que puede ocasionar el peso de una cruz, sino implica, hermanos, aún humillaciones, vejaciones, burlas, rechazos, porque eso fue lo que experimentó el Señor Jesús. ¿O no dice la Escritura que la gente buscaba, por ejemplo, los líderes de Israel, buscaban la ocasión para prenderle y para matarlo? ¿Cuántas de las personas que Jesús sanó regresaron a darle la gloria y la honra, hermanos? Pocos. ¿Se acuerdan de aquellos 10 hombres que fueron sanados? ¿Cuántos regresaron a darle las gracias? Hay uno nada más. ¿Dónde quedaron todos aquellos que escucharon el mensaje de Jesús? Porque iban las multitudes ahí a escucharle. Pero ¿dónde quedaron todas esas grandes multitudes? Muchos lo rechazaron. Aún sus propios hermanos dudaron de él. Entonces, hermanos, seguir a Cristo implica que también tengamos que ser objeto de rechazos, de burlas, inclusive de marginaciones. Y a lo mejor a alguno de ustedes le ha pasado que por causa de su fe lo hayan hecho a un lado, que por causa de su fe le hayan hecho burlas. Era muy típico, por ejemplo, ese término de aleluya, eres un aleluya. Yo no sé si se los dijeron a ustedes. El hermanito o la hermanita, ¿sí? O el clásico, ¿no que eres cristiano? ¿Y cuántas veces en la escuela o en otros círculos, por nuestra fe, no nos tomaban en cuenta? Y lo más increíble de todo, por cuestiones de nuestra fe, muchas veces no nos dieron trabajo, por ejemplo. ¿Han visto que en las solicitudes de trabajo ya viene la religión? Y a veces por ese detallito no le dan a uno el trabajo. Y hay que soportarlo, hermanos. Hay que soportar todo esto. ¿Por qué? Hay una razón. Comercial. Los invito a que los miércoles vengan porque vamos a empezar a estudiar las bienaventuranzas. Y ahí se va a ver parte de esto precisamente. Bien. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay que analizar, hermanos, si realmente queremos ser discípulos de Jesús, hay que analizar lo que tenemos, lo que nos hace falta y hacer un recuento de todo ello para pedir al Señor el auxilio que se requiere. Claro, en el buen sentido de la palabra, porque a veces queremos andar, como dice el dicho, queremos ser ajonjolí de todos los moles. Y queremos andar metidos en todos lados, ¿sí?
Pero el Señor Jesús lo dijo en alguna ocasión, el que sirve a dos amos, con uno queda mal. ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar, hermanos, y decirle al Señor que nos utilice donde Él quiera utilizarnos. Y esto también, hermanos, es parte del costo del discipulado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros quisiéramos hacer mucho, quisiéramos abarcar mucho, pero no es lo que quiere el Señor de nosotros. Porque puede ser que a lo mejor comencemos con mucho ánimo, pero a medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta de que no era por donde teníamos que ir y nos desanimamos y nos venimos para abajo. Humanamente el Señor Jesús conocía sus debilidades y fortalezas. Claro que las conocía, y sabía perfectamente cómo trabajar con cada una de ellas. ¿Qué hizo el Señor Jesús para trabajar sus debilidades, hermanos? ¿Mande? Orar, apartarse y orar. Orar para pedir al Señor que lo fortaleciera. Ayunar también. O sea, las prácticas espirituales Jesús las desarrolló para estar listo para la batalla, para lo que venía. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Nuevamente lo mismo, el reflexionar, el analizar si realmente estamos dispuestos a ser discípulos de Jesús. Y aquí hay que entender lo siguiente, hermanos. Una cosa es que yo reciba a Jesucristo como mi Salvador personal. A partir de ahí, yo tengo que entrar en una vida de comunión con Él y tengo que empezar a desarrollar el conocimiento de todo lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Qué necesita hacer alguien, o más bien, qué Él tiene que hacer con alguien que recibe a Jesucristo como su Salvador personal, hermanos? Discipularlo, hacerlo discípulo. Pero, ¿y aquí de qué está hablando Jesús, hermanos? ¿De qué está hablando Jesús? De ser discípulo, pero no de ese discípulo recién nacido. No está hablando de ese discípulo recién nacido, porque el discípulo recién nacido tiene que aprender todos los fundamentos de la vida espiritual. Tiene que saber qué es la oración, tiene que saber qué es la Biblia, tiene que saber qué es el ayuno, tiene que conocer muchas cosas que lo van a adentrar en el conocimiento de la fe. Y a veces, hermanos, fíjense, a veces confundimos los términos porque alguien que recién llega se convierte y empieza a congregarse con nosotros, ¿a dónde lo mandamos? Aquí dentro, no afuera, sino aquí mismo, dentro de la iglesia. ¿A qué grupo lo mandamos para que sea más específico? A catecúmenos. ¿Por qué lo mandamos a catecúmenos si no lo hemos discipulado? Si no le hemos enseñado los fundamentos de la fe. Porque, ¿cuál es la razón del curso de catecúmenos? Prepararlos para que se hagan miembros en plena comunión de la iglesia. ¿Y necesitan saber de la oración? No, eso ya lo debieron haber tenido. Entonces, primero los tenemos que mandar a un grupo de discipulado para que ahí les enseñen absolutamente todos los fundamentos de la vida cristiana. Y luego pasar al grupo de catecúmenos, porque les tenemos que enseñar todo lo que implica ser miembro en plena comunión de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y ya después que haga su profesión de fe. Pero después de eso, ¿qué sigue, hermanos? ¿Ya? ¿Hasta ahí se acabó todo y ya? ¿Qué tiene que hacer ese nuevo miembro en plena comunión de la iglesia, hermanos? Tiene que prepararse para participar de las tareas de la iglesia. Sí, con la finalidad de que también haga discípulos. Pero él tiene que prepararse para servir al Señor. Tiene que recibir los elementos necesarios, pero aquí es donde viene precisamente ese punto. Yo creo que muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué no todos están participando de las actividades de la iglesia? ¿Por qué?
Y no hacemos una reflexión a veces en el mejor de los sentidos, sino lo hacemos quejándonos y criticando. Yo siempre soy el que está, nadie quiere hacer las cosas y yo tengo que entrarle al quite. Eso ya no es agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo que trabajar y si el otro no lo quiere hacer, pero yo estoy dispuesto a hacerlo, lo tengo que hacer. Ahí es donde viene lo que dice el Señor. No es posible que un rey se siente y diga, vamos a la guerra y no tenga todos los elementos necesarios. Si yo sé que tengo los elementos necesarios para hacer determinado trabajo, lo tengo que hacer. Ahí viene la disposición de mi parte para servir al Señor. Si el otro no lo quiere hacer, pues el otro tendrá que responder ante el Señor. A veces quisiéramos que todo mundo jalara a parejo, pero no es así. No es así, hermanos. ¿Sí? Lo importante es la conclusión del versículo número 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿A qué hay que renunciar? ¿A qué hay que renunciar, hermanos? El Señor Jesús decía en otra ocasión, y lo mencionábamos en la mañana, donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Si tu corazón está en las cosas que perecen, tu tesoro va a acabar pronto. Pero si tu corazón está en las cosas que a vida eterna permanecen, ahí también va a estar tu corazón. ¿En dónde está nuestro corazón, hermanos? ¿En los bienes materiales, en las posesiones materiales? ¿Eso nos interesa más que servir a nuestro Dios? Nuestro corazón está más interesado en todas aquellas razones. Fíjense, podemos tener, hermanos, 1000 razones para alejarnos de la comunión con el Señor. 1000 razones podemos tener. Que si no tengo tiempo, que si se me dificulta, que si esto, que si el otro, que si aquello, 1000 razones. Pero solamente hay una para acercarnos al Señor. Y esa razón es Jesucristo. Y si nosotros no planteamos cuál es el interés de nuestro corazón para todo lo que pide el Señor Jesús, si no lo encaminamos, no lo encuadramos hacia donde Él quiere que vayamos, hermanos, nos va a costar mucho trabajo ser un discípulo de Jesús. Porque ¿cuál es la finalidad de ser discípulo, hermanos? ¿Cuál es la finalidad? El discípulo es el que aprende, pero nada más va a aprender y ya, ahí se va a quedar todo. Al rato el discípulo se tiene que convertir en maestro. Y en nuestro país, ¿cómo se les llama a aquellos que llevan muchos años siendo discípulos? En los medios estudiantiles, ¿cómo se les conoce? Como fósiles. ¿Queremos ser fósiles del Evangelio, hermanos? Donde nos la pasemos todo el tiempo aprendiendo. Y bueno, y eso quién sabe, ¿verdad? ¿Y ser fósiles del Evangelio? ¿O queremos ser realmente hombres y mujeres que sirvan al Señor, cueste lo que cueste? Y esta es precisamente la idea de Jesús. Tienes que servir, te cueste lo que te cueste, aún tu propia vida. Si tu propia vida es impedimento para que sirvas al Señor, tienes que transformar tu vida para decir al Señor lo que Isaías le respondió en su llamado. ¿Se acuerdan qué le respondió Isaías al Señor? Heme aquí, envíame a mí. Y que ojalá esa sea la respuesta que le demos al Señor. Heme aquí, envíame a mí. Que el Señor nos bendiga. Gracias a Dios por su palabra, clara, oportuna, eficaz. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Que ahora nuestros días que les